me encantó eso, así va a probar, así, sí se ven los frames. Bueno, al menos no se ve como que, sí se ve, mira, sí se ve bien, porque eso es lo complicado cuando te mueves, pero sí está haciendo pruebas raras. Ahí estamos, ahora sí. Ahí estamos. Yo pensé que sí, como siempre sacamos el, el clip No, de hoy sí no lo puse. mientras tanto, ok, va. Pero ahí estamos, ahorita sí ya está grabando, ya está todo bien, solo mi botoncito. Se arregla el joven. ¿Ya? Ya, ¿Listo? Bueno. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Estamos una vez en Sin Guión Podcast, Sin guión. en nuestra segunda temporada. Y hoy estoy con Eric. ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad es que tranquilo, Más contento. tranquilo porque no está Lucho. Ay, sí. Saludo a Luch porque pues ajá, pero sí, nos hizo más la vida, nos hizo la vida fácil. Hoy sí, hoy la verdad es que sí. Y aprovechando, porque ahí viene como la recarga, vamos a hacer la mención al lugar porque estamos de nuevo en la taquería Zona 10. La Y taquería Reformita, pero en zona en 10. Zona 10, Ajá, sí, en Zona sí, sí. 10. Y les tenemos una sorpresa, porque tenemos un descuento especial. Sí, dicen que vienen de parte de nosotros. Ahora sí, Exacto, descuento. ahora sí tiene sentido y lógica que vengan y Sí. pueden acceder a este descuento con una condición. Tiene que ser Pago el en pago en efectivo. efectivo y el descuento es del 12%. Entonces lo tienen que aprovechar porque la verdad es que está muy bueno y así como se dieron cuenta ya apareció como la bebida de Eric mágicamente. Entonces, la verdad es que es muy buen lugar, Sí. nos han tratado muy bien. Pero el código es Sin guión GT, sí, solo Sí. tienen que decir el código especial, sin guión GT, y van a poder acceder a este descuento especial en la taquería La Reformita en zona 10. Y les vamos a dejar aquí tagueados para que sepan dónde está exactamente y no se pierdan. En todo caso, pues están a la par del edificio Sixtino, Mm, justo enfrente, del sí, otro lado de la calle. y está en la esquina. Está en Es la una esquina. casa de fachada antigua, pero Antigua. por dentro está muy bien. Muy bonita. Sí. Y la atención, 10 de 10. Sí, justamente. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hay varios temas. La verdad es que, oye, últimamente he estado bastante desinformado, no por la cantidad de información que hay, Ujú. sino verdaderamente desinformado porque pues me dio un respiro de las redes sociales, ya llevo como un mes quizá Sin redes. sin redes. Sí, solo WhatsApp porque ajá, hay comunicación directa con personas, pero en sí redes sociales, Instagram, Facebook, nada. Ajá. Que tampoco es que, no Entonces, que lo usaras un montón, o sea, honestamente, o sea, no, bien, sí, o eso sea, te sí sería es un para, refresco. Sí lo sé. darte a informar, pero así Ah, como que las usaras como que publiques mucho y cosas así, tampoco, o bueno, sea, sí, para publicar no, pero sí para compartir contenidos, para esto, pero en general no lo utilizaba activamente como mi perfil, por decirlo de ajá, alguna exacto, a manera. eso me refiero. Exactamente. Sí, pero interesante, entonces sí he estado como bien desinformado de muchas cosas, eh, pero bien, la verdad es que pues he estado viendo algunas cositas que sí me llegan por otros medios. Por ejemplo, ahora mi dopamina instantánea son las noticias de Google que te salen cuando abrís Google, Ajá, así, ok, o el navegador, ajá, sí. y ahí he visto algunas cosas, pero muy poquito, la verdad. Pero sí, todo He bien. de aclarar que ese sistema aún no lo entiendo, la verdad es que es poco eh, beneficioso para Ajá. la prensa porque el algoritmo aún no lo podemos comprender. O sea, cómo Discover elige qué ¿Qué poner? mostrarte, no hay como un estándar, un parámetro. O sea, la verdad es que es mucho antojadizo de Google de decir, esta nota está chilera de este medio, de esta paginita, órale. Ok. Y le da preferencia. O sea, cómo Ah, funciona o qué elementos tenés que tener para estar en ese feed sí, pues. aún no está muy claro. Y Google lo cambia cada cierto tiempo. O Ok. sea, cuando llegas como los parámetros de, bueno, tiene que tener imagen y tiene que tener algún video, Ujú, o el titular tiene que ser llamativo, ok. de repente los valores cambian. De, bueno, tiene que ser llamativo, pero no tan largo. Y Ajá, no tan los largo, y criterios van ajá, modificándose. y no te va Entiendo. notificando, o a nosotros no nos notifica de cuáles son esos cambios. O sea, solo ves que el comportamiento es distinto porque ya no te muestra. ¿Sí ves? Mm. Pero mira, lo interesante de ahí es que no, a diferencia de Instagram,
que era la red social que más utilizaba, pues de repente sí pasa de que me aburre. O sea, si llega un punto en el que es como en plan de, ah, bueno, ya. Y no pasó mucho tiempo, o sea, no Ujú. pasó dos Sí, horas, o el sea, movimiento del scroll y también es como que... exactamente. Y otra red social que he estado utilizando bastante, pues es LinkedIn, pero de igual manera, o sea, el algoritmo y el contenido que se publica ahí no es que te absorba así Ajá. completamente. Ah, es que también su fin es otro. Sí, pues Porque también la idea de LinkedIn no es precisamente que te quedes mucho tiempo en la red social, sino que, bueno, encuentres información de calidad profesional usualmente y ya después te guías a otro enlace. O sea, no es como que te engancha en quedarte mucho tiempo ahí. sí, sí, no. No, al final de cuentas sí ha sido una experiencia interesante, porque sí, sí hay como, o sea, sí he estado como en estas situaciones, pero pues un corto tiempo y lo he visto, por ejemplo, en el contador de horas que utilizas la pantalla y todas Ajá. esas situaciones, pues sí lo he estado monitoreando y sí se ha reducido considerablemente mi tiempo de uso de Solamente en pantalla. Sí, redes. sí. Ah, ok, No, en está bien. general, el uso de la Ah, ok. pantalla. Sí, sí. O sea, por ejemplo, tenía en promedio en una semana 19 horas y pasó a 8 en promedio al día. Ok. Ajá, o sea, en una semana igual, Ajá. pero fue bien interesante. Sin embargo, pues sí he estado como viendo algunas cositas antes de venir acá, pues igual. Como que informándote. Ajá. Ajá. Pues el Eh, movimiento, perdona la audiencia. y mágicamente apareció la vez. Exacto. No me quería quedar atrás. Y entonces, sí, y pues fuera de redes sociales, y porque no he tenido contacto con ello, no sé qué se está diciendo al respecto, Ajá. pero vi la película de Michael Jackson. Ah, cierto, eso veníamos un poco hablando en el camino. A mí me parece curioso, me Ajá. parece interesante. Primero, que existan biopics. No estoy muy de acuerdo con que exista, la verdad es que siento que es sacarle más jugo a la vaca que ya se está muriendo. Sí, sí. En el caso de Michael Jackson creo que no, porque al final es un fenómeno, o sea, Sí, sí, sí. no conocerlo o nunca haberlo escuchado, la verdad es que es vivir Es abajo de una difícil, tierra, o sí. sea, es muy complicado. Sí, pero bastante interesante la película, la verdad. No me terminó de gustar. Para mí, Ujú. gusto personal, que es redundar eso, pero mi gusto es, de mi top uno de películas de ese estilo es la de Freddie Mercury. Las Bohemia, recientes, ajá, las Bohemia. recientes, la de Freddie Mercury es la que más me ha gustado, porque de repente y sí muestran como lo que pasa atrás Ujú. de cámaras, Sí, lo no que todo es pasa tan en el bonito. interno, ajá. Ajá. En cambio, con esta de Michael Jackson, de repente y no pasa tanto, siento que es una cuestión más de tipo DC Seed, una Ajá. remasterización de DC Seed y de todo, o sea, no solo de DC Seed. Sí, yo entiendo, por lo que sé, Ajá, es que en teoría la película iba a durar más, pero hay unas cuestiones legales que no pueden tocar. O sea, digamos, hasta donde yo entiendo, llega hasta Bad sí, eso y mismo. ya, digamos, la temporada literalmente donde comienzan las acusaciones legales, Ujú. ya no lo toma. Y es como que quien creo que es el villano, pues al final creo que el papá, por como Sí, el traslado sí, de en el los... ejemplo Pixar de que el Ajá, papá es el villano. es bueno pero malo, ajá, o sea... No, nunca lo vi como bueno, No, pero pero ajá, sí. es como que una persona que, está luchando por su familia, o sea, es como que tal vez tendrá buenos Mis motivos, pero medios, mis medios justifican, no, mis no, resultados justifican mis medios, por algo ejemplo. así, ajá. Sí, Pero yo lo que que de hecho sí entiendo, lo muestran muy así. pero lo que entiendo es que no pueden mostrar mucho de lo que pasa ya en los 90 y principios de los 2000, porque hay términos legales cuando Michael acepta ciertos cargos y no los acepta por la vía legal, sino por la vía administrativa. Porque al final muchos de los juicios no se terminaron en los tribunales, digamos. Ujú. Todo fue al final con arreglos. Y ciertos arreglos determinan que no se pueden mencionar como a las víctimas o a los denunciantes y tampoco se puede lograr con esas mismas denuncias. O sea, son como ¿Qué? parte de los acuerdos confidenciales que Ujú. con el paso del tiempo pues se han ido filtrando porque obviamente los denunciantes han tratado como también sacar más crédito de toda la fama al final de Michael. Súper. O sea, Sí, entiendo que esa es la lógica legal. ajá. Pues mira, yo la verdad es que no muy entiendo cómo es que funcionen algunas cosas, porque en general Y ahí se dan cuenta que ahí viene la magia de la edición. el Gracias. backstage, claro. ¿Todos estamos bien? Sí. Buenísimo. 10 de 10. Gracias, gracias. Gracias. Sí. Entonces, pero igual, o sea, al final de cuentas,
Sí, yo lo que entiendo es que al final no hay una historia que contar, o sea, es No, como que vamos a hacer grande al rey del pop, o sea, porque, o sea, y siento que habla mucho de los hermanos, al final de cuentas también. O sea, es como, al final quienes la hicieron fueron los hermanos y así. Y fue así como en plan de, también queremos ahí, sacar, queremos salir. Nah, ajá, literal es como que es mi momento, ajá, ajá. O sea, ¿quién cuenta? Y es lo que pasa, por ejemplo, con la historia en general. ¿Quién cuenta la historia? Quienes quedan vivos. Muchas exacto. veces ese comentario es quienes ganan la guerra, pero en este caso, Sí, ¿quién cuenta la cambiarlo. historia? ¿Quién cuenta la historia? Así en plan. Entonces, me parece muy interesante, por ejemplo, algo que sí me parece muy interesante que no pensé que fuera a aparecer, el personaje de Don King, Ah, ok, ajá, porque con él hacen una como gira, bueno, el papá planea una gira a espaldas de Michael Jackson, ya cuando Michael ya era así, pues bastante conocido, ajá, y entonces este güey como por no, porque prácticamente le despiden como su manager, que pues ajá, pero es pues spoiler si lo quieres ver, pero bueno, eso pues ya es cuando salga, popularmente conocido, o sea, ya cuando salga aquí, pues ya mucha gente la habrá visto. Y mucha gente que ya es fanática, pues ya estos ajá, episodios, pues, ajá, o sea, no por estamos eso contando. algo que sea inédito al final Ajá, de cuentas. exacto, cabal. Pero sí me pasa de que ese personaje me parece bien curioso porque en algunos espacios le llama, bueno, yo sigo a un chavo que en, en Instagram y así, el cual hacía una serie de videos que mostraban los 7 pecados capitales del deporte Ok. y mostraba ciertas personas muy emblemáticas de los de diferentes deportes y que hablaba, por ejemplo, de Rodman en la NBA, era la lujuria, por ejemplo. Ajá. Y justo Don King era la avaricia del Ah, deporte. bueno, sí, él Ajá, es entonces, la representación en carne y hueso de. exactamente la avaricia. Entonces sí me pareció bien curioso su aparición, porque pues Don King tampoco es que sea un don nadie, pues, o sea, al Ajá. final de cuentas sí es Sí, tiene una popularmente reputación al final, conocido ajá. Sí, y y por no cosas solamente, precisamente, cuestionables. ajá, no solamente en el ámbito del espectáculo, o ese era como que el tono, digamos, eh, un deporte se volvía espectáculo en sus manos. Ujú, O sea, básicamente, porque era de, voy a tener esta figura, un atleta, en su caso, ujú, y lo voy a explotar. O sea, ujú. voy a vender el evento y le voy a meter mercadotecnia a morir, y voy a comenzar a hacer eventos más grandes en lugares más grandes, hasta el punto de literalmente exprimirlo. ¿Va? Y es Que, justo lo que en algún momento, pues, hacen la película, ujú, pero desde el lado de la música. sí. Pero al final de cuentas, otra situación es que son segmentos como muy cortados de la vida de este chavo, que es como, ok, o sea, hubiera podido verme una recopilación de videos en YouTube Ajá, o y no sea, me pasarme pierdo de una mayor tarde viendo cosa. videitos de 15 curiosidades que no conocías. O sea, Algo así, o solo con la música, es que es mucho concierto, de verdad, es que es ajá. mucho concierto. Sí, yo creo Es de que, esas películas, y yo lo mencionaba, es de esas películas que sabes que el soundtrack no te va a decepcionar, pero porque ya porque ya conoces. sabes si no conoces, o sea, no es como que van a sacar una canción inédita post-mortem, o sea, no. No, yo lo que creo es que todas esas películas pues tienen ciertos pecados, o sea, Ujú. primero no te van a contar una historia diferente y segundo, qué tan complaciente van a ser si el artista está vivo. O sea, digamos en este caso, pues la familia es la que interviene en qué pedazos como contar y hasta cosas Exacto. más, qué cosas más incluir que tal vez no son tan relevantes en la vida de Michael, pero sí para ellos, o sea, es como Ah, que a nadie le importa, pero a mí sí. por ejemplo, sacan la historia de que este güey compra un monito o lo rescata, algo así, pero el compa termina siendo así como en plan el protagonista de un buen segmento de la película. Y es como, ¿Eso era necesario? ajá, sí, sí. Pero, y con eso que decías de qué tan complaciente o qué tanto se ve, sí, o sea, por ejemplo, hay una película que es de biografía, que no es de un artista, pero sí de alguien muy reconocido, Patch Adams, Ujú, en donde decían que Patch Adams detestaba la película que le sí, habían hecho, porque pues no contaban la historia real de lo que ajá, porque al pasaba. final lo que sucede es que estás viendo una caricatura básicamente del personaje, o Exactamente. sea, tú estás omitiendo como mucho desarrollo personal. Así como que hay momentos en los que no pasa nada interesante en tu vida, pues, pero esos momentos es como de mucha reflexión. En el caso de Michael es como que justamente los procesos de separarse de los Jackson 5 y salir como que del ámbito familiar y comenzar a relacionarse con más gente del medio, Ujú.
pues eso queda muy de lado porque no tenemos la versión de él, o sea... Lo único que sé que con ese comentario justamente con respecto a la familia, Vin Diesel estaría muy decepcionado de cómo Michael dejó a su familia, no pensó en la La familia. familia no va primero, Sí, o va sea, mi carrera. de hecho, me parece, ahorita razonándolo un poco, me parece curioso el tema de cómo eh, se le recalca mucho eso. O sea, es que, La familia es primero. ajá, o sea, un tema muy central de la trama es la familia va primero, no puedes abandonar a tu familia y ponen a Michael Jackson como el yo quiero seguir mi carrera. Ajá. Y de O sea, él repente, nos abandonó, ajá, no nosotros a exactamente, él. exactamente. Entonces sí, bien curioso de ese tema, cómo lo ponen, que es de nuevo, ¿quién cuenta la historia al final de cuentas? Yo creo que una de las películas que es también biopic, pero siento que tiene más historia que música, es Elvis. Eso no lo he visto. Muy buena respecto a que, ok, cuando está subido en el escenario hay música, Ujú. pero cuando está abajo nos están contando cosas y la mayoría de cosas son cosas que ahorita la generación actual no conoce. Porque es diferente. Ah, yo escuché a Michael Jackson todavía vivo a decir, yo, Viviste su muerte, o ajá, sea, exacto. Pero digamos, ahorita, ¿quién todavía sí vio, digamos, en un concierto en vivo? A Elvis. sí, sí. Primero porque no se presentaba a nivel mundial. Ujú. O sea, estaba tan metido en Muy su rollo. local. Exacto. Pero pasa precisamente lo que mencionabas, ¿va? Cuando tenés un manager que te explota y literalmente hasta que te mete miedo, pues. O sea, Elvis no Ujú, salió de Estados Unidos porque su manager literalmente lo encarceló en Las Vegas. O ujú. sea, él no fue una estrella más mundial de lo que fue por precisamente esas presiones de acapararlo y sacarle todo el jugo. Sí, 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 sí. Y aquí es donde lo podemos sacar, no nos arriesgamos, aquí es donde tenemos una utilidad mayor y ahí nos quedamos. O sea, Ajá. Aunque eso vaya a correr el riesgo de la salud del artista que estás explotando. sí, justo. Que eso pasa mucho, o sea, al final de cuentas, la forma en cómo trabajan en estos medios sí es bien complicada, pues al Ujú. final. Porque pues al final muestran al papá como justo esto ay, sí, es el papá luchador, porque hay una conversación al principio en el que le dicen, es que yo no quiero que ustedes terminen en la fundidora como yo toda su vida. Y Ajá, ese o es sea, el como es el papá chip que les luchador meten. que se está esforzando y que mis hijos cumplen el sueño que yo no pude. Exactamente. Y pues al final de cuentas, no sé qué tan cierto sea ello, porque no soy experto en la vida o sea, en la historia de Michael Jackson, pero incluso el papá era como en plan de, por mí es que tienen todo esto, por mí es que no sé qué. O Es sea, como que, ok, entiendo el esfuerzo, pero tampoco es que te vea ahí cantando, o sea. ajá, ajá, y eso, o sea, al final de cuentas lo despiden y se ponen este plan de, es que despediste a tu papá, no, despedí a mi manager. Ajá, o sea, él no va a dejar Como de ser mi... papá, seguí siendo, pues, Exacto, él no va a dejar de ser mi papá, pero sí va a dejar de literalmente manejar mi mi vida, vida, pues, sí, sí. porque tampoco era que era su vida solamente de, bueno, terminó el concierto y órale, somos padre e hijo, ¿va? Sino que afuera, en casa, todavía lo seguía manteniendo como que si fueran los mismos artistas, o sea, no Justo. había como un cambio de, bueno, ya estamos en la casa, ya tranquilos, sino que no, llegamos a la casa y llegan a ensayar y a practicar, o sea, Sí, de hecho sí es muy así. Y me pongo a pensar, hacíamos si hicieran hacíamos en ese mismo rubro de los papás explotadores y tal, siempre en la música. ajá. ¿Cómo sería la historia de, por ejemplo, una Britney Spears? Ah, sí, totalmente. Pero van a esperar que Britney Spears se muera para poder hacerlo. Justamente. Pero sí, o sea, esas situaciones me parecen curiosas. Sí, porque en el caso de ella, ella hasta pierde su propia custodia. O sea, Ujú. no solamente los derechos de su música, de todo lo que ella produce y todo lo que ella vende, sino hasta de ella misma. Justo. O sea, pierde como que las facultades de me puedo cuidar a mí misma. Y Sí, sí, necesito sí, como que la guía de alguien para poder hacer las demás cosas. justo. Pero sí, me parece, la verdad es que sí, sería interesante ver más de esas. A mí me gustan por esa parte, más para la crítica, para ver qué es lo que va Ujú. sucediendo, cómo es que cuentan la historia, qué tan real es muchas cosas, pero de las que he visto, la que más me ha gustado es la de Mercury, porque sí muestran los trancaseos que tuvieron Ujú. dentro de la banda. Sí, yo lo que siento es que tal vez esa película es como todo pasa muy rápido. O sea, como que Sí, es que vamos de condensar una vida Bohemia. entera es... Ajá, o sea, es como que
como que de la nada pasaron 15 años y no hace tampoco el esfuerzo de que se ven más grandes, o sea, solo les cortaron el pelo, güey, y ya, es como Les que, cambiaron la ropa. ajá, o sea, es como que el típico de, ¿cómo eres más joven? Te ponen una gorra, o sea, literal, eso hicieron, o sea, El meme del chavorruco con su patineta. sí, o sea, cero esfuerzo en la producción porque yo los veo iguales, o sea, si damos la ironía de que están en los 80 y de repente están ya en los 90 y pico, pues no se ve un cambio mayor, pues literalmente solo se ve como que, se visten más formal y eso como que, Ajá. Sí, en caso de Mercury, pues es su peinadito aquí, tipo Dora la Exploradora. ya no tiene este pelo, sino que como que pasados los años mágicamente se le va, Se lo cortó, ya usa más camisetillas en vez ajá, de trajes así más setenteros, así tipo. ¿Cómo es que se llama la película de John Travolta cuando baila? ¿vaselina? La otra, la que es más de los 70, porque Vaselina es la. No, esa es Gracie. Ajá, Ajá. Pero la otra, eh, de Fiebre de Viernes por la Noche. sí, Entonces, John Travolta baila. ajá. Sí, 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 perdón. Pero la cuestión que está de que es esa parte, ¿no? De cómo esa vestimenta es como solo cambian la vestimenta y no cambian tanto la imagen. Ajá. Eso sí es Digamos muy que, interesante en la película de Michael ah, porque sí se ve los diferentes etapas sí, que hace. Bueno, digamos en el caso también de Queen es que también Brian May no ha cambiado mucho, pues, o sea, también solo se le el puso pelo, blanco pelo. solo porque le han salido canas, porque básicamente sí no ha cambiado su estilo. Sí, Pero ese mínimo esfuerzo de algunos detalles para que notes que sí ha pasado tiempo. sí. Porque si no ponen, creo que, si ponen el año, me imagino, me acuerdo Ujú, yo, ponen el año y la ciudad en la que están. sí, justo. Si no es por eso, realmente visualmente no te das cuenta Ujú, que es un pecado, porque digamos, no puedes suponer que la gente ya conoce la historia. Yo sé que sí, pues, pero sí, en el caso de Michael, pues hasta es más notorio, pues, pero también hay otros factores, ¿verdad? No todos los actores, pues, les pasan accidentes en el cabello y no todos los actores también tienen vitiligo, o sea, ajá, exacto. o sea, Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que es bien interesante. A mí me hubiera gustado, si era una secuencia de conciertos, hace toda la secuencia de conciertos de toda su vida, pues, o sea, ajá, al final de cuentas. Porque sí tienen escenas que de repente, ¿cómo grabó Thriller? Y es ajá, como, y justo cuando yo la estaba viendo, yo mencionaba, tipo, ¿quién tendrá los derechos de ese video como para mezclar las escenas de la grabación y de cómo se vio al final ya del video? O sea, así como en plan de, vas como mezclando las imágenes y tal, y cómo se podría ver, pero saber quién tiene los derechos. Y en una vida tan controversial como la de Michael Jackson, no, no, ahí sí no tengo claridad complicado. de quién podría ser. Pero es Pero sí. interesante. Al final es interesante y verlo desde esa óptica de es un gran artista, pero todo lo que conlleva estar detrás. Porque sí es como muy común de. Eso sonó muy Spider-Man, ¿sabes? Sí, podría ser. No, no era intencional, pero es cierto. O sea, la verdad es que teniendo éxito o la fama, mucha gente estando en la cima se marea. O sea, como es hacer cosas raras. Y en el caso de Michael, pues se le acusó de muchas cosas que, digamos, yo entiendo que las hizo porque no tuvo una infancia normal. O sea, esa misma Sí. dinámica de la familia, que no es familia, sino es una empresa explotadora, eh, te guía a tener otros comportamientos que sale de un adulto Ujú. y como reemplazando o sustituyendo momentos que no tuvo en su infancia, adolescencia, Sí. etcétera. De hecho, durante la historia sí hay muchas, así cuando es niño, en plan de, es que yo tengo amigos, una jirafa, yo tengo amigos, una llama. Ajá. Y entonces de repente habla de, es que yo no soy un niño normal, entonces todos los demás niños me ven diferente. Que puede ser de que sí, puede ser de que no, Ajá. pero ah, ¿qué tanto tú como al niño le venís y le decís esto? O sea, no sos un niño normal. Ajá. O Sí, sea, suena ¿cómo, más cómo a esa eso. narrativa se va integrando en la personalidad de una persona? Sí, suena más a eso de que es una narrativa que va aprendiendo y no que sale per se de la gente. Yo considero, porque en todo caso es, ¿cómo sabe que no es normal si no convive con otros niños? O Exactamente. sea, ¿cuál sería el punto de referencia? Decir, miran diferente. Pues Pero es que en según, el ámbito no hay mucha gente que te esté viendo que sean niños, o sea, pues según hacen alusión, que va a la escuela, que va a la escuela. no sé, yo ahí tengo mis dudas porque, Ujú. Pero, o sea, al final de cuentas eso, y ahí es donde, pero el no tener una infancia tradicional, no ujú, normal, pero sí, tradicional,
pues se ve, sí tiene bastantes secuelas, o sea, se puede ver para, por ejemplo, tema de los chicos Disney, de los niños Ujú. Nickelodeon, de los niños mexicanos actores, o sea, toda esa situación de que, por ejemplo, ellos sí pueden decir, tengo 20 años y ya 15 años de experiencia. Ajá, O literal. sea, Comencé a trabajar a los 12 para poder comprar mi casa a los 30. exactamente, o sea, ellos sí tienen como esa situación de yo sí chambeé desde el principio de mi vida. Me parece súper triste ese comentario, o sea. Exactamente, o sea, pero es como en plan de, hay como ese contraste, porque entonces, por un lado, las personas que hoy en día tenemos 30, 35 años, es como hubiera Comenzaba a ahorrar ahorrar desde que desde, tuve 10 o algo así, o sea. ajá. Y estas personas sí tuvieron esa oportunidad porque muchos de ellos no logran tocar como su dinero hasta que no tienen la Ajá. mayoría de edad. Sí, están como en un baluarte, que Exactamente. solo sus papás o el asesor legal, lo que sea, Ajá. les van dando lo que van gastando, literal, o sea. Exactamente. Entonces sí hay como esas situaciones de, ok, eh, ¿cuál es la buena? Pues porque al final de cuentas estas personas también tienen muchas secuelas, que Ujú. drogas, que... Que son válvulas de escape al final, o Ujú. sea, es como que hay presión, hay ansiedad, hay estrés, y no puedes como decir, bueno, voy a salir a correr en un día normal porque no te lo van a permitir. No es como que la calle o los fanáticos eran en la calle, Ujú. pero hay como mucha protección, mucho aislamiento social al final. Justamente. Y es que no sabes quién te puede estar viendo, porque yo creo que esa fue una como medio paranoia que pasa después de Lennon. Ajá, sí. O sea, Lennon marca un precedente de no puede salir. Ajá, porque las estrellas no son inmunes. Esa Exactamente. era como que una lógica que se tenía en los 60 y 70, así como que soy una estrella y por lo tanto la gente me ama. Ajá. Es como que, o sea, O sí, sea, pero, sí, pero puede también llevar a un extremo en el que el ujú, amor se confunda con obsesión. exactamente. Y una cosita tan pequeña como el ahorita no puedo, puede Ajá. desencadenar aquí De me falló mi ídolo, que suena muy a Los en Increíbles. los increíbles. Justamente estaba pensando, eso era mi siguiente comentario. Ya no puedes confiar en los héroes. No puedes confiar en nadie, en especial en tus héroes. Correcto. Sí, sí, sí. Pobre Body. Co- Sí, entonces, pero es esa situación, o sea, hasta dónde puede llevar la obsesión de algo en alguien, pues al final de cuentas va teniendo como esas secuelas de, ok, hasta dónde llega. Y hay muchos múltiples casos, pues al final de cuentas. Sí. No, y Michael no era la excepción. O sea, la verdad es que un ejemplo es el Super Bowl. O sea, ¿con qué magnitud vas? Te paras ahí casi medio minuto. No estás haciendo nada. Y la gente está aplaudiendo y La gente gritando. obsesionadísima. Ajá, o sea, es como, pero es súper entendible. Y en su momento te fueron los Beatles. O Ujú, sea, de que se mataban básicamente por estar al frente del ujú. escenario. Y creo que esas mismas instancias han creado ciertos protocolos. El protocolo de seguridad, las vallas, que el Sí. escenario no esté tan cerca de los fanáticos, sino que hay una barda básicamente de Ujú. oficiales o de seguridad privada, Sí. el tema que vayan con guardaespaldas, algunos de que, por ejemplo, en el caso de Bad Bunny, que supuestamente iba con chaleco Ujú. antibalas, todas las cuestiones son porque hay un precedente, o sea... Bueno, que en el caso de Bad Bunny sí Ah, se sí, decía que estoy había exagerando, o sea... una, un foco directo en cuanto a su integridad física y de vida, pues al final de cuentas. Porque sí tenían esto, pero lo podemos ver, por ejemplo, con... Ay, no es... voy a- pero, por ejemplo, con Trump, que hace poco tuvo un atentado. Ah, ok, No sé ajá. malísimo, la verdad es que... Ajá. Pero esas situaciones, o sea, al final de cuentas, también el hecho de que haya tanta obsesión por ciertas personas hace que, por otro lado, hayan personas que digan, ok, voy a aprovechar esto a mi beneficio, porque al final de cuentas, ay, no sé qué tan cierto sea un atentado hoy en día en un ambiente como en el que hubo en el último atentado que tuvo este señor. Sí, digamos, eh, creo que ese tipo de acontecimientos al final validan a la persona. Ah, Sí, sí generan ciertas incidencias, como los que estaba diciendo, como los protocolos, pero también lo validan. Porque en sí. el caso de Bad Bunny fue como que todos como que, no, lo quieren dañar, o sea, mucha gente que ni lo estaba escuchando, pero porque había como este rumor y que la ropa está floja, seguramente porque tiene abajo un chaleco. En el caso de Trump es lo mismo, o sea, le pasa, no le disparan, Mm, es un intento y vete a saber si realmente iba a ser para Trump, pero al final lo valida de,
es que por algo le quieren hacer daño. No, O sea, pero es que es muy claro por qué le quieren hacer daño. Pues, o sea, sí, o sea, yo lo para entiendo, Trump pues, es muy, pero muy lo claro. validan así como que algo bueno está haciendo. Que es el caso que digamos en Guatemala son los mártires. Sí, justo. O sea, en Guatemala ya no hay mártires porque al final engrandeces más la figura Ujú. y te es más complicado combatir esa narrativa. eh, o sea, es mejor silenciarlos a liquidarlos. Exactamente, es lo que pasa en Dune. Ajá, es un Ujú. excelente ejemplo. O sea, en Dune sí tienen esa narrativa de no le vamos a hacer daño contundente Ujú, porque eso lo va a hacer una leyenda. exacto. Y su nombre va a quedar inmortalizado. Que en Exactamente. el caso de Guatemala es gente como Manuel Colón Argueta, Oliverio, María Chinchilla, Mirna Mac. O sea, Sí, sí. todos esos como que mártires. Son referencias para las personas que comparten estos Ujú. ideales. Pero si no hubieran sucedido, sus imágenes serían mucho menores. Porque Mm. digamos, hay muchas personas que salieron al exilio, regresaron, murieron en Guatemala, y no miras que tengan el nombre de un paso desnivel, o que tengan una calle, o que la gente está haciendo biografías o documentales de su vida. O Ujú. sea, Sí, 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 no existe esa situación. Pero de repente sí es como, al final, las, las fuerzas hegemónicas pues han aprendido de ese tipo de situaciones. voy a hacer una pausa. Qué Ujú. rico está. Está bien bueno. Está muy bueno. Yo ya me lo estoy terminando, la verdad. Está muy bueno. La verdad es Buenísimo. que nada que quejarme. Y hay salsita y otras cosas. Gringas de pollazo. Dame buenas. Gringas de la casa. Sí, Ujú, ¿no? ujú. Muy Bueno, buenas. cerramos paréntesis. Esperamos paréntesis. No, es que está muy buena. O sea, yo Paréntesis del gordito. me lo estoy. Del gordito. Ujú. Él es gordito. Es que sí, me lo estoy No, disfrutando. que es diferente a Felipe. Para la gente que sí vio el episodio anterior, ya saben quién es Felipe. Y ahora se los van a aprender porque los voy a decir. Hay que hacerle un cintillo. Postproducción, hay que hacer un cintillo para que Cintillo aparezca para Felipe. en los Felipe. Pero, Ah, bueno, pues en este caso él es ajá, gordito. gordito. Ajá. Bueno, pero cerrando, ajá, las figuras hegemónicas. Pero las figuras hegemónicas han aprendido de esas situaciones y las han aprendido a Ujú, utilizar. No es solo la situación de poder venir y de tomar esta idea y, y como pasa muchas veces en todo el tema revolucionario de no aprender de qué es lo que pasó antes e intentar hacer lo mismo. ajá. Porque, Sí, porque la historia básicamente se va a repetir. O sea, exactamente. voy a hacer una mención, mencionando un poco de que no estás muy enterado de noticias, pero Ujú, es precisamente esas estrategias. Y es porque esta semana ujú, en Centroamérica pasaron dos casos precisos contra medios de comunicación ujú. para silenciarlos. En el caso de El De Salvador, Costa Rica, ¿no? un caso en Costa Rica y el otro es en El Salvador. Ujú. En Costa Rica fue La Nación y básicamente eh, les quitaron visas a Ah, sí, todos los sí. directivos del diario La Nación de La Costa Rica. Nación. Sí, sí, sí. No hay ninguna justificación. Y el gobierno, precisamente, hoy que estamos grabando, hace el cambio de gobierno, que básicamente es una continuación. Y precisamente el presidente saliente que es Rodrigo Chávez, él sí fue muy directo y eh, pues no se guardó nada respecto al trabajo de la nación. Entonces, porque Rodrigo Chávez, pues sí es muy afín a Estados Unidos, se sabe que este retiro de visas no es casualidad, sino que es parte del silenciamiento de no vamos a permitir que salgan al exilio de Estados Unidos, vamos a meterles presión de que los estamos vigilando. Sí, sí, sabemos quiénes son. Ajá, exacto. No, y literal, o sea, es como que porque no es contra, digamos, periodistas, sino que literalmente es con las cabezas, ¿no? O sea, Claro, es claro. las personas que invierten su dinero para que un medio funcione. Ujú. Y en el caso del Faro, en El Salvador, es el gobierno de Bukele congelando cuentas bancarias y bienes de la empresa y de socios que sostienen al Faro. El Faro ahorita ya no está en El Salvador como tal. O sea, desde que está Bukele, ellos trasladaron todas sus sedes, pero han dejado cuentas bancarias e inmuebles como garantía. Sí, En pues. el caso de que haya como deudas y las puedan pagar en El Salvador, Ujú. porque las fuentes creo que se movieron ellos a Costa Rica y están operando desde Costa Rica, investigando siempre el gobierno de Bukele. Ok. Digamos, el gobierno de Bukele es todo está bien hasta que nadie más diga lo No contrario. hay guerra en paz sin sed.
Exacto, literal. Entonces cierro el paréntesis porque son son como esos ejercicios de no los vamos a perseguir con armas, Ajá. sino ya de manera como económica, legal, que es un poco Sí, lo que que... es lo que en algún momento habla Sun Tzu al momento de querer ganar una guerra, de Correcto. quitarle todos los bienes, todas las fuentes de beneficio para que tu enemigo pues se quede sin nada, al final Ajá, de cuentas, exacto. y pierda fuerzas. Eso es mucho, porque precisamente estos medios lo que tratan ser críticos, o sea, tener como posturas opositoras al gobierno. No solamente criticar por criticar, sino que estamos haciendo investigaciones, están saliendo algunos temas y hay incomodidad. O sea, literal, o sea, no hay para dónde. Pero vemos que ya es como una represión más especializada. Ya no solo vemos, ya no vemos sangre como tal, sino que ya vemos otras maneras de silenciar, porque nos conviene más silenciarlos que atacarlos físicamente. Sí, porque físicamente es eso, o sea, tomas una foto de alguien aquí Ajá, súper herido y se vuelve viral, todo el mundo lo conoce. En cambio, por ejemplo, lo que está pasando en Guatemala en cuanto, ok, le queremos jugar al tú por tú en cuanto a la ley, y entonces meto un amparo. Pero el ajá. amparo ¿Qué tarda es guerrita de amparos? Porque, 3 años en resolverse. Un poco exagerado el tiempo, pues, pero, o sea, tarda mucho tiempo y al final hacen un montón de cosas y al final revertir esas cosas que pasaron durante es más difícil. creo que sí, y voy a ir como metiendo temitas, Ah, porque ahí pasa exactamente lo que está pasando en la U. es que de ahí lo saco. Para mí, esta semana ha sido la semana, y me gustaría que se fuera como el título, porque es el episodio de buenas noticias, pero, Ajá, ajá. porque, o sea, hay cosas muy buenas que celebrar, porque la verdad es que está como, ay, qué aliviante, Sacaron pero, una película de Michael Jackson, pero... pero, no está completa y no cuenta nada de de lo polémico, o sea, literal. Sí, sí, sí. O sea, El uso del pero se comieron así. toda la carnita, o sea, Sí, sí, todo lo bueno, ahí lo dejaron. sí. Por temas que no sabemos, pero va en el caso de Leusac, suspendieron la elección de Mazariegos. Ajá. Bueno, pero el amparo es provisional, Sí, sí, no es definitivo aún. aún no está resuelto. Seguramente va a pasar a la CC, que es como que, qué bueno, pero a la misma CC la están amenazando. Ajá, ajá. O sea, es como que, Sí, al final de cuentas, pero es esa parte, desde lo administrativo, de nuevo, hay muchas cosas que pasan. sí, Y desde lo real, pues ya se dejan. O sea, justo hay un libro que es de un autor guatemalteco, ex docente mío, en el cual habla sobre cómo las, las fuentes, el poder hegemónico actual, lo que hace es llevarte a un punto de presión en donde ya llegas a un fatalismo total, en donde, ay, ya no se puede hacer nada, ay, mejor me voy, ay, me van a hacer algo, ajá. y por eso me retiro, pero no llegan hasta ese punto de un punto de quiebre, que al final de cuentas ese punto de quiebre lo que hace es obligarte a hacer algo, a moverte, que justo Siempre como mantenerte como en, desgastado, pero nunca acabado. nunca acababa, ajá, nunca liquidarte, por decirlo Ajá. de alguna manera. Para que siga siendo una molestia, pero no una molestia operativa. Es Exactamente. una molestia que se queja. Exacto. Solo es en plan de, y entonces cuando llegan a ese punto como que hay un termómetro, entonces llega a un punto en el que es 40 grados, enfriamos. Y entonces ya cuando está muy frío y ya la gente comienza a movilizarse, otra vez subimos presión, 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 aflojamos. Y entonces te mantienen en esa fluctuación constante a tal punto en el que ya no hay una movilización. Pues en este caso, en la USAC pasa mucho de que ahorita pusieron a Mazariegos el periodo pasado Ujú. y cerramos la U y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y ellos ceden, ¿va? Porque ellos Y no van a hacer presión para sacarnos. con el tiempo se desgasta el grupo que está queriendo cambiar algo porque no hay apoyo, porque tal, porque a mucha gente ya está muy eh, agotada en cuanto a ese tipo de situaciones y al final de cuentas, ahora que vuelven a reelegir, la oposición es menor. Sí. La oposición ya no tiene la misma fuerza y ya hay también preparativos a cómo hacer de que no te no tengas una oposición, porque entonces, ¿qué hacen cuando te quieren hacer oposición? Toman la universidad. Bueno, la cerramos antes. Ajá.
Entonces, al final de cuentas, todas esas situaciones pues van teniendo esa perspectiva de repente de cómo el poder hegemónico sí se prepara y la oposición No. no se prepara y es muy reactiva Sí, al porque final. digamos, ahorita lo que está pasando como el contexto es, ok, l- las salas ya dijeron que la elección se suspende y lo que sea. Bueno, entonces, ¿quién asume? Asume el decano de humanidades. Que es lo... ¿Qué más Dariegos es de humanidades? O sea, Ah, sí es cierto. entonces, digamos, ahí no va a haber un gran cambio. Por mucho que esperemos que vayan a haber nuevas elecciones y que no sé qué, porque el CSU siempre ha tenido como ese comportamiento precisamente de hacer un desgaste. Vamos a esperar a no sé a qué para resolver X Ujú. tema. O sea, no todos los temas los agendan inmediato, literalmente así como que los amparos que se mueran y saber cuándo se van a resolver. Entonces es una presión, una batalla de desgaste. A ver quién Sí, se cansa más. Y cuando yo siento que ya están más relajaditos, ahí les meto otra vez la presión. Que exactamente. digamos, él, el que va a asumir como rector en funciones, que es como repetir los mismos problemas que hubo precisamente con Murphy, de que Ajá. ya no está el rector, sino que comienza a asumir a alguien más y comienza a asumir a Ah, alguien más. O sea, es lo que va a suceder. y tenemos 3 rectores en un año. Exacto. Sí, y ahí para allá vamos. O Sí. sea, siempre y cuando no haya una nueva elección o no se resuelva en definitiva un amparo, estamos ahí. Pero es precisamente lo que decís, o sea, nos tienen como ahí con, ahorita es una victoria, pero no ganamos la guerra. Ganamos una batalla que parece más complaciente porque ahora sí los jueces sí están cooperando. ¿Va? Sí, y es esa situación de, ok, para que no duden de nuestra legitimidad, aflojamos y vamos dando algunas cosas, pero ya cuando entre lo importante, porque es que esa es la situación, o sea, va teniendo cuestiones importantes y esas no las aprueban. Lo que se necesita Ujú. que se apruebe, pero lo que de repente podría ser pasajero, lo que no afecta el ciclo de las cosas, el status quo como tal, eso sí, hay que se vaya, vamos poniéndole a poquito, pero no, ya no hay una contundencia en cuanto a ese cambio al final de cuentas. Sí, yo creo que ahora hay que esperar. Y bueno, te decía, es como la semana de, Pero, qué bueno, pero, sí, y ahora me preguntan, ¿a favor o en contra del home office? ¿cómo qué? Es que al final de cuentas ese sí Así en es un general, así en tema general. del home office, Sí, o trabajo sea, o estudio. trabajo. O sea, A favor, pero con condiciones. ¿cuáles serían esas condiciones? Es que mira, pues, esto justamente lo platicaba hace algunos meses, de que al final de cuentas no, el home office hoy en día no se tiene que tomar como una medida de productividad, tampoco una medida de, de desahogo, Ajá. de tal, sino que es como un beneficio. Es algo que le das a la persona que está trabajando para vos para que en algún momento esta persona se sienta contenta, Ah, ok. aunque ese día no vaya a ser tan productivo como tenerlo en presencial, Presencial. Ok. porque al final de cuentas la presencialidad sí genera ciertos estándares de comportamiento, de productividad y de tal. Ok. Voy a hacer esa acotación porque para mí es buenísimo. O sea, creo que precisamente el home office sirve para dar un beneficio. Está Ujú. re bien. ¿Qué ocurre cuando el jefe se da home office y nunca más regresa a la oficina? Pero sigue ganando bien. ¿Será igual de productivo? Pues, ¿qué hace el jefe? El jefe es un magistrado de la Corte de Ah, Constitucionalidad entiendo. y ellos ganan más de 100,000 quetzales, Ajá. tienen derecho a dietas, a vehículos, Ujú. a seguridad y es un magistrado que lleva 20 años en la CC Ah, ya sé y quién desde es. pandemia no ha regresado a la CC aparentemente. Sí, no, es que al final de cuentas ahí es donde entran Que muchas digamos no es un cuestiones. beneficio, obviamente no es un Ujú, beneficio porque no es productivo, obviamente. ujú. Pero es lo que te digo, al final de cuentas es cómo esas condiciones se van dando. Y ahí pues entran otros temas que ya no tienen nada que ver con si home office o no, sino que cuando se habla del gobierno, al menos actualmente, pues se tiene que hablar también de abuso de poder, de conflicto de intereses y situaciones que no tienen nada que ver con un reglamento, porque pueden haber un reglamento de cómo hacer home office, una Ujú. ley de cómo hacer home office,
Sin embargo, hoy en día, pues estas personas la ley no la cumplen y que son los Son garantes los, de ajá, los exacto, derechos a eso humanos. vamos, o sea, a eso vamos. Me parece curioso porque como en la definición que dices al principio, es como que esa es la definición para todos. Parece que alguien está por encima de ese todo, o sea, Sí, es que al final de cuentas eso es lo que sucede, pues, porque porque al digamos, no, final, o sea, ahí cómo calificamos la eficiencia ajá, y cómo compensamos ese proceso de, ¿es pero un es que beneficio? al final, aunque estas personas vayan presencialmente, por ejemplo, Ajá. pues tampoco hay una situación en donde puedas medir cuál es la eficiencia como tal. Y eso lo Bueno, puedes ver, por podés ejemplo, medirlo respecto a las resoluciones que no están sacando, pero, o porque sea, no se están reuniendo, porque tienen otras cosas que hacer por eso, que pero conectarse a su chamba. la cuestión está de, ahí me indicas que hay una posibilidad de medición, Sí, pero porque, no hay una métrica que los esté midiendo concretamente. O sea, no hay una situación de que haya alguien, y es que esa es la situación de las jerarquías, al final de cuentas, no hay alguien que pueda venir y pueda hacer una presión real de cómo se puede hacer, porque por ejemplo un magistrado no lo puedes despedir, por ejemplo, no, y el peor de los casos es que y la es ley, un magistrado de la CC. ajá, y la Digamos, ley tampoco te en un puede decir. magistrado, en una sala de apelaciones, sí hay un proceso para poderlo destituir y todo eso. En un caso de un magistrado de la CC, el proceso es mucho más engorroso, pues, o sea, ¿y cómo juega eso de yo voy a poner las reglas del trabajo si yo soy el jefe? O sea, Exactamente, y entonces ahí es donde puedes venir y decir, pero, y es que ahí entran muchas situaciones, por ejemplo, en una empresa, el que se comporta de esa manera es el dueño de la empresa, porque no hay alguien más arriba de, ajá. o Sí, porque sea, digamos, ahorita no es como que digamos, vamos a llamar al presidente para que lo saque y lo ponga a chambear, o sea, no porque no es su jefe. exactamente, porque son organismos distintos al final de Independencia de cuentas. poderes, ajá. Pero creo que esa es la situación, o sea, al final de cuentas, una de las situaciones que pasa con ese tema es que tiene que haber un sistema de jerarquía Ujú. en donde aquí en Guatemala, bueno, y en cualquier estado, creería yo, pero ahí es la importancia de todo este tema que hemos hablado en otros capítulos, como la idoneidad, Ajá. la autonomía, ¿cómo es? Sí, La honorabilidad. honorabilidad y todos estos temas que no se pueden medir como tal. Pero en los estados, pues sí hay que buscar esa parte de cómo las personas van haciendo su trabajo, pues, y cómo sí están haciendo. Por eso es que mucho se habla de que hay que bajarles el sueldo, de que hay que tal, de que tiene que ser a honorem, incluso en algunos casos, que Sí, al final de cuentas, eso lo veo muy complicado. O no, sea, sí, es que al final de pues cuentas digo, las personas que aunque están existan ahí, esos mecanismos, porque sí los hay para mover a ajá, esa gente, pues ya se va más por el lado político que el lado administrativo. Pues, o sea, no importa si tiene X faltas, digamos un diputado que gana más de 50,000 al mes, ujú, no hay como un protocolo administrativo que sea superior a lo político. Es como que, yo puedo faltar las veces que quiera, pero voy a exacto. seguir devengando lo mismo que todos los meses. O sea, no me va a afectar en nada. No hay un bono de asistencia. O sea, Exacto. Entonces ahí es donde entra lo complicado porque en una empresa es funcional eso y ahí es donde entra la cuestión de, ok, eh, pues, hacia las cuestionantes que yo haría ahí sería uno, ¿cómo se autoriza el home office? ¿Quién lo autoriza? ¿Qué reglas hay al respecto? ¿Quién las decide? ¿Quién lo monitorea? ¿Qué tal? Y ahí es donde entra, por ejemplo, la fiscalización ciudadana, pero que al final de que al cuentas final, qué es una tan, mentira. O sea, al final de cuentas, es que lo puedes hacer como un monitoreo, pero qué tanta incidencia vas a tener en hacer, exactamente. o sea, Entonces ahí es donde entra que esa lucha de poderes de, bueno, entonces prácticamente, al menos el estado de Guatemala, porque desconozco cómo funcionan otros muchos estados que hay, cómo es que se tiene el quién entra y quién no. Y aquí en Guatemala, quién entra y quién no se decide pues en las urnas, al final de ajá, cuentas. Entonces, pero nunca hay una coalición tal de que llegue una persona que sí esté interesada en muchas situaciones, que la esperanza mucho fue con Arevalo, por ejemplo. ujú, Pero al final de cuentas, ¿cómo es que eso se vio ya en la realidad? Porque al final de cuentas, la realidad, aunque ya se veía venir, de que Arevalo era muy metropolitano, de que ajá, Semilla en general era sí, metropolitano, de que
y que no tenía como mucha incidencia departamental. Y al final fue cierto, o sea, al final esa es la Sí, no son forma como mentiras, se o ha sea. trabajado, ajá, al final de cuentas así es como vimos los resultados de lo que sucedía. Pero al final de cuentas, pues es esa situación de, ok, ¿quién tiene ese contrapeso de que en algún momento puedan decir si se queda, no se queda, cómo continúa y cómo es que en Guatemala sí pues nos tienen en ese loop de presión, aflojamos, a tal punto de que ya hay una parálisis completa de la población en general, al fin de Sí, que cuentas. digamos, otra como estas noticias buenas, pero sería, ya tenemos fiscal general, Ajá. pero aún no toma posesión, pero sepa Dios y Consuelo la van a dejar todavía, sí, la van a dejar que se vaya por las buenas o hay que sacarla como la chiva porque Pero, ok, explícame eso porque eso sí no sé nada. ya tenemos fiscal, Ajá, eso sí eso sabía, sí, que de pero, apellido Luna, si no estoy mal. ajá, García Luna. Ok, es la opción más, digamos que no es la óptima, porque Ujú. había perfiles mucho mejores como aspirantes, Ok, pero, ajá. pero ellos eran los de la nómina, digamos, la nómina es lo más aceptable. Eso no lo voy a discutir. El problema es que todavía hay amparos pendientes, como lo mencionabas. Amparos sobre qué. La nómina de los candidatos. Ah, O sea, recordemos que eh, a la nómina la evalúan dos veces. ah, Sacan una primera nómina, sacan un amparo y el amparo dice, no hay que tomar en cuenta el trabajo de jueces. Ok, dice la comisión de postulación, entonces le resta puntos. ¿Y a quién sale más dañado? Es García Luna, porque ha sido magistrado y juez, etcétera. Entonces tenemos una segunda nómina en la que si hay un par de cambios, creo que solo hay uno por otro el que entra, ahí no hay mayor cosa. La cuestión es que hay falta un amparo. Y el amparo que hace falta, que es importante, es el mismo que metió a Consuelo Porras en la nómina hace 4 años. Que el amparo dice, eh, hay que incluir sí o sí en la nómina a los mejores calificados. ah, ok. Porque, digamos, había un corte, una línea corte que era 75 puntos. Entonces, digamos, habían como 16 y eligieron al final 6. Ah, ok. Ajá. Pero de esos 6, no necesariamente los punteos más altos fueron los que entraron. Ah, ok. Entonces, el amparo dice, no, que me entren todos los que salieron buenos. O sea, el número 1 al 6 entran sí o sí. Y la número 1 es Consuelo Porras. Y él, que sería fiscal actualmente, elegido por Arevalo, no estaría en los 6. Porque después del el amparo este, que ya resolvieron, lo dejan como en el número 16, cabal. Entonces, para que él pudiera ingresar, ahora ya no solo tenemos que elegir entre los 6 que yo quiero, sino que tenemos que elegir entre los 16 que reglamentariamente Ajá. tendrán que estar. Pero ahora serían los 6 primeros de esos 16. O sea, los primeros 6 lugares. Que lo Ajá, ya no encabeza, puedes ampliar la lista. ajá, ya no lo puedes ampliar porque la ley sí dice 6. Pero te digo, qué bueno, ya tenemos fiscal, pero hasta que no tome posesión, no sabemos si. ¿Qué es lo que hoy en día tenemos? O sea, Ajá. ¿Qué es lo que pasa con lo mismo con Mazariego? O sea, ajá, hasta que alguien más sí tome posesión, no podemos tener la victoria sí, ganada. sí, sí. Entonces, en el caso del fiscal, como que tenemos fiscal, sí, Pero, pero faltan amparos y eso lo puede volver otra vez y ya eso se vuelve eterno. sí, sí, sí. Y viéndolo en Guatemala al menos, sí podemos decir de que hay todo un montón de, qué bueno, pero, o sea, esa es la Ajá, o historia sea, constante de lo que vivimos. sí, porque vamos avanzando, pero, y eso es como que las noticias como interesantes. Y tal vez la última sería que condenaron a la esposa del lobo. Ah, sí, algo así escuché, pero La no tengo. condenaron por lavado de dinero Ah, ok, y le metieron una multa de $500,000. ok. El único pero eso no va a cambiar nada, o sea, No, no es como que en las calles del barrio 18 no está haciendo más plata para pagarle la ajá. multa. Sí, o sea, solo fue como vamos a trabajar horas extra, Ajá, como que siguiendo, tienen que chambear más, mijo, o vamos a sea, hacer home office. abran las máquinas y... Sí, 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 literal. ok. ¿Algo que agregar? Pues no, la verdad es que sí hay una forma bastante complicada de lo que está sucediendo. El vivir en un sí, pero es complicado porque normalmente el pero, o popularmente el pero, invalida todo lo que sucedió antes, o sea, Correcto, en sí, una sí. misma oración al final.
Entonces, creo que sí es importante no, no desarticular esas partes, hay que ser más proactivos en cuanto a las situaciones que hacemos. em, y al final de cuentas, pues las buenas noticias no siempre terminan siendo totalmente buenas, sino que al final, pues muchas buenas noticias solo son como un alivianar ciertas situaciones, Ujú. como en plan de, bueno, hoy me siento bien, pero es porque me drogo, o sea, al final de cuentas, o sea, creo que Vamos esa a es la limpiar situación. eso porque es como que, no, eso no estamos promoviendo. Ah, no, o sea, al final de cuentas es una ilusión al final, o Sí, sea, al final cómo lo vas teniendo la ilusión de cómo vas formando tus ideas de sí. todo. Entonces creo que sí, los placebos hoy en día son muchísimos. De lo que mencionaba al principio, creo que al final de cuentas el tema de las redes sociales, siento que no me estoy perdiendo de nada y creo que ese es uno de Ajá. los placebos más Porque tenés precisamente esas interesantes. situaciones que es de, sí, pero, Ajá, o sea, ahí está ese constante de, o sea que me perdí porque al final hay muchas cosas que están sucediendo y a la vez no no. están O sea, sucediendo, ¿sí? Entonces creo que sí, al final de cuentas, en general no siento que me esté perdiendo de nada que sea importante. O sea, al final ujú, de cuentas, estoy en donde estoy cuando tengo que estar, pues al final de cuentas. Entonces es también importante, pues, dejar ese sí, pero al final de ajá. cuentas. O Sí, por sea, eso creo que es una como dinámica de buenas noticias, ajá, pero o puede ser el hecho de, o sea, sí estoy informado, sí, pero eso me está acabando la mente, pues, o ajá, sea, también. las Y situaciones. tal vez para agregar un último, ya dije que el anterior era el último, pero es como, ya tenemos subsidio de la gas. Pero ya volvió a subir otra gasolina. Totalmente, o sea, porque tardamos como un mes en que entrara en vigencia y todos lo metimos para que volviera a subir 3 o 5 quetzales y la otra semana seguramente volverá a subir. Sí, seguramente. Y Porque, vamos a llegar a los mismos precios en porque eso. sí, hay tregua en Medio Oriente, pero la guerra no termina. Entonces, Sí, es que al final de cuentas es complicado este tema, por lo que ya hemos dicho, ¿no? De que no es una situación que en realidad afecte de esa manera, pero en algún momento el subsidio ni siquiera es para bajarle los precios a la gasolina, sino que es una estrategia de las mismas empresas de gasolina ujú. para que les den ese dinero ya, Sí, de cajón, ahí como ajá, que sí, ya lo ganamos, o sea, ya no está, o sea, estamos ya es vendiendo más, dinero sino seguro, ajá. Puedo seguir vendiendo poco más o menos, pero ese dinero ya lo tengo asegurado. que me parece una jalada todavía que digan, no, es que en algunos lugares no bajamos el precio porque teníamos todavía abastecimiento de la semana pasada. Es como, Ajá, no, pero tampoco es que compres todas las semanas, o sea, sí, sí. no le veo mucho sentido. Y Sí, creo que el ejemplo más claro es lo que mencionaba sobre las presiones y dejar eso, creo que en Medio Oriente se ve bastante bien, porque vemos eso con Donald Trump de, voy a liberar el estrecho de Hormuz, ya no lo voy a liberar, mm, lo voy a volver a cerrar, o sea, solito él está haciendo como una línea de desgaste, esperando que alguien le crea, porque siento que ya duró mucho y no hay modo que avance algo, o sea, sí, no, yo creo que esa fue una estrategia que en un inicio sí alarmaba a la gente, pero ya al hacerlo mucho, ajá, ya la gente ya no le ponía tanto interés, pues, y creo que eso también es peligroso, porque entonces cuando sea algo real, ya nadie le va a poner interés. exacto. Al final de Que cuentas. es como, por ejemplo, que hoy se liberaron archivos del Departamento de Estado o del Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre archivos o pruebas de que hay ovnis y hay vida extraterrestre. Ah, Que yo lo veo más como o es una cortina de humo porque no creo que aporten nada a nadie. O sea, no, los no, y es que archivos también esta son es una malísimos. O sea, situación que en algún momento, y es que es todo, o sea, en el sentido de que los ovnis, que voy a la luna, ajá, que tal, o sea, toda esa situación como para desviar la atención de otras cosas, porque al final de cuentas se dice que lo de todo este tema de Medio Oriente fue para ocultar los archivos Epstein. sí. Eso, lo de Medio Oriente, Para, provocó que se hablara sobre la ida a la luna. Y esto, y así, entonces se hace ajá, como una cadenita de... estoy tapando lo mismo y así como, De hecho, hace un ratito justo estaba viendo estaba viendo una serie que está en Netflix que se llama Trabajo Incógnito. ¿La has eso es muy visto? buena, muy buena. Ajá, entonces justo ahí es donde hablan de todas las Se teorías explica los conspirativas y que métodos. no sé qué. Entonces sí es como,
Ok, o sea, al final de cuentas sí es súper descabellado, pero entonces ahí es donde, ok, toda esta gente ya tiene ese conocimiento. Ajá. Entonces vamos a ir soltando de a poquitos para que esto se distraiga de este otro lado y la atención pues se Que a vaya. mí me sigue dando risa que todas las teorías conspirativas de años se han ido como confirmando y la gente que es terraplanista está como, chale, cuando me Y toca a la mí. mía, Ah, que está así como que en cola y bueno, ¿y para cuándo? sí, como en el de Beetlejuice, así, Ah, sí, mi turno, turno, 1000. Ah, 1.356.000, turno literal. 22. Sí, sí, al final de cuentas creo que es esa situación, pero ah, resiliencia, Sí, eso es sí, lo que de un poco repente, gastada el concepto y la frase, pero sí. sí. Pero bueno, me gustó el episodio, creo que hablamos de todo un poquito. Sí, de hecho es bastante diverso y al final de cuentas sí un tema va relacionado con otro y se puede ir desde Ujú. lo más micro o particular hacia lo Sí, general. ajá, que eso es lo que se trata. La verdad es que me alegra bastante que ya sobrevivimos básicamente a todo lo de las elecciones de segundo grado. Entonces eso nos va a permitir como hablar de otras cosas que no necesariamente sea política, porque sí, es desgastante. O sea, yo la verdad, eso de desligar mis redes sociales, quisiera hacerlo, no lo puedo hacer, pero Ajá. o sea, me complica mucho mi existencia, mi trabajo, entonces no lo puedo hacer. Pero creo que es muy sano. O sea, creo que es necesario precisamente para tener otras ópticas Justo. y también tener conciencia de la realidad, Ujú. porque hay muchas cuestiones que pasan en redes sociales que no están pasando, o sea, chismes o noticias que son demasiado amarillistas o sensacionalistas que no te aportan realmente en nada. Entonces, la verdad es que me gustó el episodio. Comimos rico, pasamos un buen momento y ya casi estamos terminando la segunda temporada. Entonces, Sí, y que cabal es lo que buscábamos con este espacio, de que fuera charla, pero chill, ajá. grabada. Así, Sí, cabal, ajá. Yo esa creo es la que diferencia. abarcamos de todo un poco, pero es así como nosotros convivimos normalmente, pues, o Sí, sí, sea, sí. entonces, conclusiones o algo que agregar antes de despedir a la gente. Pues no, nada, solo que vengan a comer por acá. 12% de descuento pagando con efectivo. Con el, Con el código sin-GT. solamente se tiene que decir. Y hoy no estuvo Luch, qué mal. Tal vez la próxima semana sí la encontremos. Y Sí, muchas gracias por vernos. Y recuerden seguirnos en redes sociales como sin-GT. Estamos en Twitter, Twitter. en Instagram. También estamos en Spotify y en YouTube. Y bueno, ¿Y en TikTok? no sé si al final se creó TikTok. Vayan a averiguarlo porque yo no lo hice. Entonces, supongo que Luch tampoco. Entonces, Ajá. todavía no hay TikTok, creo yo. Ok. Bueno, anotación, que hacer TikTok. Que en los comentarios pongan si ya lo hicimos porque no me acuerdo. Yo vi esto en TikTok. Ajá, cabal, exacto. Bueno, entonces, muchas gracias por escucharnos, gracias por vernos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.